Me parece que ya van llegando. Yo volteo para allá como si estuviera volteando afuera del marco, pero es que aquí veo la computadora de ver quién va llegando y quién no va llegando. Aquí tenemos a Ingrid Urgelles ya conectadísima y creemos que la Daniela Pastrana eventualmente se va a ir conectando. Ingrid, ¿a qué se debe el color de tu playera? ¿Es por el día del romanticismico o de qué? Ay, creo que no te escucho, si no sé por qué, si es... Que, Ah, ahora sí. ¿Puedes ¿se contarnos escucha otra bien? vez? Es que no te escuchamos. Ya, ahora sí. Lamento comunicarles que el amor romántico no es lo mío. Más bien cito yo a la Rosa Luxemburg que decía suya y de la causa socialista, que me parece que es la frase más romántica que he escuchado en toda mi vida, la verdad. No sé por qué me esperaba una respuesta así, ¿verdad? Pero es bueno confirmar las ideas que tiene uno de las personas con las que conoce y colabora. Y entonces, pues bueno, ya tenemos también acá a Daniela Pastrana. Muchísimas gracias por este espacio. Ya decía yo que hay muchísima gente que nada más ve los pasos de la semana por verlas a ustedes. Me da un poquito de envidia, pero me da muchísimo gusto que haya gente que se conecte a este espacio por escuchar un atisbo de insumisión, no un espacio en el cual decimos no nos vamos a dejar y los que se dejen, pues más bien que se dejen ahí y que no se agarren porque es muy importante el tener otra visión de las cuestiones. Y me parece que en el menú, como estaba adelantando hace ratito mientras se conectaban ustedes, pues tenemos esta cuestión de el fin a la guerra, esperemos que está negociando pues Donald Trump con Vladimir Putin y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con Zelensky, ¿no? El presidente ucraniano, no debería ser él el que estuviera ahí metido en estas negociaciones. Y bueno, ya vimos en estos días a la Unión Europea diciendo, no, no, espérense, espérense, si va a haber un tratado de paz, pues ¿dónde voy a estar yo? No, a mí me interesa eso, ¿por qué no me están invitando a las mesas de negociación? ¿Dónde me dejan? Ingrid, ¿tú cómo ves? ¿Crees que se acerque la paz pronto o crees que haya algún acuerdo que vaya a cambiar todo esto? Digo, a Donald Trump pareciera que no, por las cuestiones de los aranceles, pero le importa que no haya guerra por cuestiones de mercado, por cuestiones de comercio principalmente. Entonces, pues bueno, parece que tenemos varios discursos que se están encontrando y que no están haciendo, que no están teniendo sentido. Entonces, pues bueno, ahora sí que cualquiera de las dos que quiera empezar para ayudarnos a ir acomodando estas ideas y para ir dándole una explicación a todo esto que estamos viendo esta semana, pues más bien me callo yo y les dejo el piso a ustedes. Yo creo que Dani me va a tirar al frente como siempre, ¿o no, Daniela Pastrana? Ah, Siempre. Seguro que sí. La niña héroe envuelta en la bandera, ya, me voy directo a Ucrania. No, pues un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo este. Recordemos que esto no empieza en febrero del 2022, sino que tiene su culmine, su cenit, su explosión en febrero del 2022, en esto que se le ha llamado de las más diversas formas. Algunos dicen invasión, otros dicen guerra, otros dicen conflicto. Obviamente la palabra que uno use va a ser la palabra que va a determinar cómo lo ve, según qué ideología lo está viendo. Y evidentemente aquí lo que ha ocurrido a fin de cuentas es un Donald Trump que cumple con sus promesas de campaña, que básicamente tiene que ver con el repliegue de los conflictos bélicos en el exterior por razones económicas, diríamos, ¿no? De cómo proteger la economía estadounidense y porque ese proyecto tanista de conflictos en el este tiene que ver más con un programa demócrata, donde los republicanos hacen las cosas de otra manera. No digamos que mejora, puede ser mucho peor, pero la OTAN y su forma en cómo ha operado durante estos periodos demócratas, en el fondo han sido la causante de estos conflictos. Es un conflicto bélico en un territorio llamado Ucrania, donde quien queda al medio ha sido el pueblo ucraniano, que ha sufrido tremendamente estos años. Eso no se puede desconocer. Yo creo que eso estamos todos más o menos de acuerdo en que aquí las personas que habitan Ucrania no tienen nada que ver con todo este conflicto, son los líderes. Y aquí tenemos, claro, dos imperios, llamémosle, bloques, como ustedes quieran, que están demostrando quién tiene más fuerza, con afanes imperialistas ambos, por supuesto, con un bloque occidental otanista que trata, digamos, de liderar el mundo en favor de la libertad, según ellos, una libertad bastante relativa, déjenme decirle, y que en base a esa idea de libertad o de liberar los territorios o lo que eso signifique para ellos,
van y se posicionan en territorios que están bastante alejados de los suyos propios, pero con el afán de evitar que Rusia avance. Por otra parte, Rusia también, con sus afanes imperialistas, ¿no? Que quiere recuperar el territorio de Ucrania y anexarlo, y que se ve amenazada por esta OTAN que avanza en su frontera y que comienza este conflicto, digamos, para evitar la intervención de la OTAN y también para anexar el territorio. Si también no vamos a poner a Rusia aquí como las víctimas del asunto. Aquí las víctimas, como digo, es el pueblo ucraniano de agendas. Y estas agendas son agenda occidental, agenda rusa sobre este territorio, como les decía, y finalmente la clásica estrategia estadounidense de poner unos ciertos títeres en lugares, en este caso Zelensky, Guaidó para el caso venezolano. Ya tenemos una colección de títeres en el mundo que podemos incluso ponerlos así, marcarlos todos juntos, pero un Zelensky payaso, ¿no? Payasesco, que se pasea por todos los países del mundo con dineros de la USAID. Ahí la USAID, gran tema de conversación también de esta semana, por cierto, sobre todo en Twitter, amigos. Vayan a Twitter a revisar el conflicto de la USAID. Pero la USAID, que ha estado presente en territorio ucraniano desde hace muchos años, financiando distintas causas, distintos grupos, y también a Zelensky en este caso, ¿no? Zelensky que viaja por el mundo, que se pasea, que se hace la víctima, diríamos, para que le den dinero, un montón de dinero en Europa, en Estados Unidos, y que finalmente lleva a su pueblo a la perdición, diríamos, ¿no? Lo más triste de todo es el desenlace, que es el desenlace igualito que el de Guaidó, o el del Mundo González ahora, que es que estas dos potencias negocian a espaldas totalmente de este títere. Otro gran perdedor es la Unión Europea. Triste espectáculo, triste alineación de la Unión Europea con Estados Unidos a los intereses de Estados Unidos, no solo en el caso de Ucrania, sino también en Palestina y en tantas otras cosas. Craso error de la Unión Europea haberse aliado de esa manera, haber invertido la cantidad de dinero que invirtió, haber bloqueado a Rusia, haberse quedado sin el suministro ruso de gas, todo para perseguir una causa gringa que finalmente Estados Unidos les pega el cachetazo de vuelta y les dice, amigos, lo lamento, ya no los necesito, ya no quiero estar ahí, entonces voy a negociar con Putin, que ahora es mi mejor amigo, y ustedes van a quedar fuera de la ecuación. Europa queda triste y abandonada en el Día del Amor. Europa ha sido la que ha salido, digamos, en este amor romántico hacia atrás totalmente, en un declive político, económico hoy en día muy brutal, y con un Estados Unidos que básicamente se está aliando a ciertas potencias, y ahí yo ya quiero ver la foto de Xi Jinping, Putin y Donald Trump, y Europa así como en la decadencia absoluta, porque, digamos, se alinearon donde no se tenían que alinear, y finalmente se negocia también a espaldas de Europa. Europa que ha invertido muchísimo dinero en esta causa sin ninguna razón, que ha bloqueado a Rusia incluso por la rusofobia clásica, digamos, hasta de los productos culturales, y que finalmente pierde, ¿no? Entonces pierde Zelensky, pierde Europa, y quien principalmente pierde es el pueblo ucraniano. Dani, tú como lo vas viendo, van perdiendo todos. ¿Qué podría desencadenar este acuerdo de paz, ¿no? ¿Hacia dónde se podría ir encaminando? Porque, como decía Ingrid, yo no le veo ni para dónde ni cómo. Bueno, a ver, pues ya después de la exposición que acaba de hacer Ingrid, tampoco es fácil decir algo más que aporte, pero sí creo que es importante hacer como hacer este recuento para ver dónde empezó el tema, ¿no? Con este asunto de que la OTAN, o sea que todo el problema era que Ucrania iba a entrar a la OTAN, Rusia no quería. Ese fue el origen de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? El asunto de que se pudieran instalar bases militares de Estados Unidos cerca de su frontera en Ucrania, ¿no? Que Estados Unidos pudiera ocupar pedazos de Ucrania con sus bases porque ya Ucrania iba a estar dentro de la OTAN. 2 años después, y con la cantidad de muertes, de desplazamientos, de sufrimiento que ha habido, el saldo es, no va a entrar a la OTAN en Ucrania, va a perder territorio, 20% de su territorio que tiene ya ocupado Rusia, y para colmo va a entrar Estados Unidos y ya a cobrarle los saldos de la guerra, de lo que le apoyó a Estados Unidos. Dice, yo te apoyé mucho,
entonces ahora págame. Y entonces, pues ahora vamos a entrar por los minerales y por una serie de recursos que tiene Ucrania y que le interesan estratégicamente a Estados Unidos. Eh, Ese es el resumen de todo. Es una guerra que nunca debió haber existido, es una invasión que no debió haber habido. Cuando al inicio decían muchas personas, bueno, es que esto es una provocación, o sea, en la idea siquiera de que pueda entrar Ucrania a la OTAN, pues evidentemente Rusia va a contestar. Y Rusia contestó. Y 2 años después, el único gran perdedor, o sea, el que perdió de todas a todas acá es efectivamente Zelensky, que pues hace un par de días estaba, o ayer creo que estaba diciendo eh, que no, pues, que no puede aceptar lo que dice Estados Unidos, pero es que no se trata de que Zelensky acepte o no acepte. Se trata de que ya negociaron, ya se hablaron antes de hablar, dijo algo así como que me sorprende o me es incómodo, dijo, que que haya hablado Trump antes con Putin que con Ucrania, ¿no? Que con Zelensky. Pero es que dices, pero si le estamos diciendo lo que dice Ingrid sobre Guaidó, sobre Edmundo González, o sea, ¿en qué momento piensan y creen y sospechan y todavía alguien puede dudar y pensar que Estados Unidos es tu amigo o tu aliado? Estados Unidos no tiene amigos. Eso que parece un cliché, que parece una frase ya demasiado dicha, es una realidad. Nunca tiene amigos, solo tiene intereses. Y algunos títeres que les funcionan, que se creen sus amigos y entonces que creen que van a funcionar de algún modo en ese sentido, ¿no? Pero pues eso no va a ocurrir. Entonces son personajes de uso, de desecho, ¿no? De uso y desuso cuando ya no me sirves, de uso para provocar una guerra que me va a generar ciertas ganancias y luego cuando ya no te necesito, pues te doy una patada y de paso te cobro lo que ya te ayudé, ¿no? Es un poco irónico y tonto, pero bueno, sigue habiendo quienes todavía caen y todavía lo creen. Todavía Guaidó creo que fue un poco más inteligente porque le robó el dinero que le dio la USA y pues anda ahí en Miami jugando pádel tan tranquilo. Más bien él le estafó un poquito a los Estados Unidos, Ingrid, me temo. Guaidó estafó al mundo entero, pero incluido a Estados Unidos. Entonces pasa a ser como si no hubiera causado el desastre que causó en Venezuela, creo que hasta me caería bien por estafar al imperio, ¿no? Eh, pero el asunto es este. Eh, eh, Ahorita lo que está ya sobre la mesa es, como bien dices, o sea, para mí la pérdida más grande, pues no solo es la de las vidas humanas que se han perdido, que es una tragedia horrorosa, sino la destrucción del tejido social, el desplazamiento, todo lo que cuesta recuperar para una nación que ha sido invadida y que tendrá que recuperarse. Son heridas además. Es, humanas, ¿no? Más allá de las materiales. Entonces, es una cosa terrible. Y en el caso de Europa, como bien decía Ingrid, pues es una cosa realmente penosa. Yo estaba hoy leyendo un tuit de Pedro Sánchez, presidente de España, que decía, pues se los voy a leer porque realmente yo dije esto no, o sea, ¿cómo desleo es? Dice, acabo de hablar con el presidente Zelensky, a quien he trasladado todo mi apoyo en la defensa de la soberanía de su país frente a la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia. Ucrania puede seguir contando con España. O sea, parece que este señor no se ha enterado, o sea, no lee periódicos, nadie le ha avisado que pues las cosas han cambiado en los últimos días a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, como era más que predecible y como lo habíamos advertido en muchos momentos, ¿no? Dice, este apoyo va más allá de las palabras, claro, o sea, no sé cómo sea, o sea, que les va a mandar armas o qué, o dinero o qué les va a mandar, ¿no? Dice, como hemos demostrado en los últimos 3 años, Europa seguirá apoyando la aspiración de Ucrania a una paz justa y duradera. Ucrania quiere la paz y Europa quiere la paz. Sin embargo, una guerra injusta no puede terminar con un acuerdo de paz injusto. Bueno, eh, salvo que Ingrid pueda tener brillantes
reflexiones sobre esto. Tweet. A mí realmente me dejó anonadada. Dije, pero qué tipo tan bruto. O sea, lo que nos está diciendo es que siga la guerra. Una guerra que por lo demás pudo haberse detenido. O sea, estos acuerdos a los que van a tener que llegar, porque ya se pusieron de acuerdo los otros dos, se van a poner de acuerdo. eh, el que está invadiendo y el que estaba protegiendo a los invadidos, ¿verdad? Ese acuerdo se pudo haber detenido hace más de un año y no se hicieron. El principal eh, artífice de que no se pudiera, de que esto no llevara a un acuerdo hace más de un año fue el entonces primer ministro de Gran Bretaña. eh, y Europa haciendo el papelón ¿no? Primero de ir detrás de Estados Unidos en lo que diga Estados Unidos, eh, en esta política de guerra, en esta idea de guerra, y luego sin enterarse que no están invitados a la fiesta. Nadie les preguntó y nadie les va a preguntar su opinión ni su parecer al respecto. Y entonces estos no se dan cuenta y siguen creyendo que están invitados a una fiesta en la que no están invitados. Me parece realmente de pocas luces. Yo puse ahí un tweet que decía, no tenía buena impresión del presidente de España, pero no, de verdad no me imaginaba unas reacciones como de este nivel de falta de entendimiento del momento en el que está. Y ya, creo que eso es lo que yo les puedo aportar con el tema de Ucrania. Por supuesto, es muy doloroso, sobre todo por las vidas de las personas que quedan truncadas con una guerra en medio de estos entes políticos que pues así se están jugando el mundo con nuestras historias y nuestras vidas de paso, ¿no? Por eso es tan importante tener información correcta siempre. Y sí, justamente ahorita con lo que menciona Dani y Ingrid, pues me resuena un poco como que Estados Unidos está volviendo a intentar ser como este policía del mundo, ¿no? Que lo vigila todo y que todo lo puede. Y justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Esto qué implica que el hecho de que Estados Unidos vuelva a actuar, a fungir como policía del mundo? ¿Qué implica en términos geopolíticos ahorita en este reacomodo de las sociedades? Ingrid, Dani, no sé quién quiera contestar. Pues sí, Estados Unidos siempre, recordemos que después de su papel en la Segunda Guerra Mundial, cuando se las da de que según ellos vencieron ellos la Segunda Guerra Mundial, desconociendo por completo el lugar de Rusia en, digamos, en el término de la Segunda Guerra Mundial, según ellos fueron ellos, está bien, y Oppenheimer y todo eso que conocemos, que en realidad fue un genocidio contra el pueblo japonés, pero está bien, ellos han escrito la historia como han querido. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se instala desde esta unipolaridad mundial, donde toma las decisiones, es el eje del mundo, el policía bueno, hay un eje del mal o los malos del mundo, que sería todo el bloque de China, Rusia y aliados. Y esto es parte de esa misma narrativa, en un mundo que se ha ido multipolarizando de a poco, donde ha habido surgimiento de otras potencias, y este tipo de acciones bélicas, este tipo de acciones de la OTAN, el objetivo es contener el avance de esas otras potencias. No es otro, no es liberar a Ucrania, no es ayudar al pueblo ucraniano. No, aquí lo que Estados Unidos quiso hacer es contener a Rusia, como lo mismo que están haciendo en Taiwán para contener a China, porque no quieren, digamos, la estrategia geopolítica de Estados Unidos es evitar que sus competidores, digamos, en esta cosa por la hegemonía mundial, no avancen, no incorporen nuevos territorios, contener. Y esta estrategia de contención es la prioridad. Y si ustedes se fijan en la política exterior de Estados Unidos, desde digamos, finales de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, siempre ha sido contener a Rusia. Recordemos la Guerra Fría. Esto es parte de eso mismo, ¿no? Porque de hecho, uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué está haciendo Estados Unidos y Europa en Ucrania? O sea, ¿cuál es su interés? ¿Qué hacen allá? Es como, ¿qué hacen en Taiwán? ¿O qué hacen en el mar de China? ¿O qué están haciendo en Gaza? ¿Por qué no están en su país? ¿Por qué están en el mar ahí, digamos, que no es ni siquiera el suyo? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué tienen bases militares por todo el mundo? ¿Por qué están en Colombia? ¿Por qué están en Argentina? ¿Por qué están en Ecuador? En ¿Por qué están en Panamá, otros países? Esa es mi pregunta de toda la vida. ¿Por qué están en otros países? Váyanse para su casa. Entonces están ahí repartiendo sus intereses y por supuesto que uno ahí dice, si yo fuera Rusia y viera que tengo, digamos, armas de la OTAN en mi frontera, conociendo a Estados Unidos y la forma en cómo se comporta, pues yo también iniciaría acciones bélicas, porque evidentemente es una afrenta directa, ¿no? Es en la frontera. Y si además
está la amenaza de que Ucrania se va a unir a la OTAN, lo que por supuesto significa ya otro nivel de escalada en términos fronterizos con Rusia, es estar ahí picando, picando, picando al gigante para que despierte, para generar el conflicto, porque ¿quién gana? ¿Quién gana después de toda esta guerra? Adivinen ustedes quién gana. El conflicto, o sea, perdón, el conflicto, el complejo militar industrial estadounidense. Ese es el que gana. El que ha vendido armas, el que ha hecho su negocio, su chiringuito, como les digo yo siempre, todos estos años, desde febrero del 2022 a la fecha, ha vendido armas por doquier, ha hecho su negocio. Si esta cuestión no es gratis. Entonces uno se pregunta aquí, bueno, esta cuestión del policía bueno, ¿qué tanto, digamos, finalmente termina por ayudar a los pueblos? Cero, todo lo contrario. Donde pasa Estados Unidos, siempre termina habiendo, digamos, desastres, territorios que ya parecen desiertos, países totalmente desmantelados. Este no es el único caso. Ucrania, son tantos, ya tenemos así para contar. Entonces, por supuesto que esto es una cuestión histórica, ¿no? Porque ni lo de Gaza es de ahora, ni lo de Ucrania es de ahora, ni lo de Taiwán es de ahora. O sea, de hecho, lo de Ucrania, de hecho, es desde el derrumbe de la Unión Soviética, desde los 90, que las fuerzas de la OTAN han intentado expandir su influencia hacia el este, han invertido dinero en generar conflictos internos. Recordemos, por supuesto, la Revolución Naranja, recordemos el Euromaidán del 2014, donde fue ese frustrado TLC entre Europa y Ucrania, donde también ahí hubo USAID para todos, ¿no? Repartición de USAID para generar grupos de conflicto. Entonces, esto es algo que viene fraguándose de mucho antes y que por supuesto tiene un objetivo que es económico. Y además una cosa con eso, o sea, porque gana obviamente Estados Unidos, evidentemente, o sea, por lo que acaba de decir Ingrid, el complejo de guerra, industrial de guerra de Estados Unidos, pero también gana Putin, porque primero por lo simbólico, o sea, porque finalmente se refuerza esta idea de algo que él dijo hace como 2 años al inicio de la guerra, que era que nadie los vence, ¿no? Que Napoleón perdió, que bla, 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 que nadie pudo con el invierno ruso, y etcétera, etcétera, y hacía su recuento de todas las veces que nadie les podía ganar, y se refuerza esa idea, porque al final va a llegar a un acuerdo de paz donde se va a quedar con el 20% del territorio de Ucrania, ¿no? Y porque efectivamente, por más sanciones, le metieron a Rusia, si no me equivoco, eran algo así, más de 700 sanciones, es más, creo que eran más de 1000 sanciones económicas. Europa le apostó a dejar a Rusia pues en los huesos, como le ha hecho con otros países, como Venezuela o como ha habido con otros países. ¿Y qué hizo, qué hicieron y qué lograron? Lograron que el señor Putin perdiera un poco de control en su territorio, en Rusia, nada, ¿no? Lograron, ¿él qué hizo? Ahí lo tuvimos el año pasado en la reunión esta de los BRICS en Rusia, donde juntó a los gobernantes de más de la mitad del planeta, para todos los que decían que Putin estaba solo con su alma. Pues yo no lo vi nada solo en esa reunión, lo vi bastante arropado por un montón de gobiernos que están ahora aliados en los BRICS y que ha ido creciendo con nuevas incorporaciones en los últimos años. Eh, eh, Logró sostener, pues, a pesar de esas miles de sanciones, la economía, por más que dijéramos, no tiene muchas pérdidas el ejército ruso y está empobreciéndose su población, pues no perdió gran cosa en términos políticos. A mí no me parece para nada un personaje defendible, no me parece tampoco un personaje que quisiera tener de enemigo, por supuesto, me parece que pues que tiene esta misma, ya lo hemos platicado muchas veces, este mismo espíritu de imperio, pero lo cierto es que él es el otro ganador. Aquí hay perdedores que son Ucrania, el pueblo ucraniano, la Unión Europea y algunos otros, pero los que ganan definitivamente la industria de armas de Estados Unidos y Putin, que va a quedar como eh,
pues el hombre fuerte, el que no pudieron vencer ni las miles de sanciones económicas que les impusieron ni Estados Unidos ni Europa, que no dejó que entrara Ucrania a la OTAN, porque no va a entrar, y que además se va a quedar con el 20% del territorio de Ucrania, ¿no? Que uno dice, diría el clásico Juan Gabriel, pero qué necesidad. Eso les pasa por subestimar a Rusia también. O sea, está cañón que ahí nadie se dio cuenta que al frente tenían un país que es enorme, es un continente más que un país, es transcontinental, de hecho, Rusia, con una historia enorme, además con una solidez económica que nadie se esperaba. O sea, esto de bloquear todas las transacciones económicas, imagínense lo que significa eso, tendría que haber tronado a un país, ¿no? Al bloquear todas las transacciones bancarias y no permitir casi que Rusia haga negocios con nadie, y cómo Rusia no solo le da la vuelta en el sentido de que no le pasa nada, sino que además empieza todo este proceso de desdolarización, porque también se rompe el mito de que es necesario el dólar. Y también con eso se inicia esta cosa de los BRICS. O sea, piensen cómo la tontera de los demócratas de creerse los líderes mundiales y de que van a ganar todas las guerras hace que se acelere la multipolaridad. Porque a propósito de las sanciones a Rusia y el hecho de que Rusia demostrara con hechos concretos que el dólar no es la única moneda que existe y que se puede sobrevivir a Estados Unidos, es que empieza esto a articularse de los BRICS, a juntarse los países y a proponer esta idea de que la moneda de cambio ya no sea el dólar y haya una moneda paralela, cosa que a Estados Unidos les da terror. Y tanto terror que ahora están repartiendo sanciones a medio mundo, hasta el planeta Marte, hasta la Luna, todos tienen sanciones hoy en día, porque la idea es no nos vayan a quitar el dólar, porque si el mundo deja de depender de Estados Unidos la verdad es que no tiene ni cómo compararse a China o a Rusia en términos de territorio, de solidez económica. De hecho, está sobreendeudado con China, Estados Unidos, por eso odia a China. Y si lo pensamos bien, hasta sanciones le va a poner a la India. ¿Por qué? Porque la India va a ser la cuarta economía mundial este año, porque va así. Entonces, la verdad es que si tú tienes al frente un bloque, BRICS, que tienen más de la mitad del mundo en términos de habitantes y la cantidad de recursos naturales, pero así abrumadora, y además ganan la guerra, porque esto es ganar la guerra. O sea, yo de hecho leí en un tuit que decían, hay que encontrar la forma de que los medios hegemónicos den vuelta a la narrativa y parezca un acuerdo para que no parezca que Rusia ganó la guerra. Rusia ganó la guerra. O sea, y la ganó porque resistió estos 2 años al embate de todo tipo, al bloqueo de todo tipo, de todos los países del mundo, pero ganó por sobrevivencia, no por resistencia. Ha ganado siempre. Y eso es verdad. O sea, la narrativa de Putin, que es la narrativa mega imperialista de Napoleón y de la Segunda Guerra Mundial, y todos mueren con el invierno ruso, que sí, el invierno ruso está cañón también, esa narrativa se súper refuerza ahora, porque efectivamente Rusia gana, y Rusia gana, se queda con territorio ucraniano, Rusia gana porque adiós Europa, no los necesito, púdranse. O sea, hasta que hicieron esa cuestión de explotar el Nord Stream, y tú dices, o sea, ni con eso lograron vencer a Rusia, ni con todos los atentados, ni con toda la rusofobia, ni con todo el bloqueo del mundo lograron doblegar a ese país, que es uno de los BRICS. Imagínense ustedes si unimos eso a China, a India, a Brasil. Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad, menos con una Europa, que hoy en día, la verdad es que Europa no está contando para nada. Y ese tuit de Sánchez, Dani, debo decir que me dio una vergüenza ajena, pero como pobrecito, es como un tuit, no sé, como de Ecuador poniéndonos el Boris, 27% ¿no? de aranceles. Ingrid, pero ¿no te pareció como que parecía que lo había puesto Boris? Sí, es que bueno, Sánchez y Boric ahí Tras- tan, ella tan, tan, están en el mismo lugar. Po. Y yo me pregunto, Boric, ¿qué vas a hacer con tu amigo Zelensky? Tendrías que invitarlo a vivir a Chile, rescatarlo, digamos, tu super presidente demócrata que nunca llamó a elecciones y que no es dictador. No, no es dictador, es tu amigo, demócrata, ¿verdad? es su compa. Y ahí estaban, amigo mío. Entonces, ¿y ahora qué vas a hacer, Boric? O sea, nunca la chunta, Boric, además, siempre al perdedor, ¿no? Así, directo al perdedor. Bueno, porque es un perdedor en sí mismo, ¿no? Pero bien impresionante la forma en cómo esto se resuelve tan rápido y Europa queda en un lugar de tal degradación que la verdad es que tendrían que empezar a replantearse seriamente su política exterior, creo yo.
un poquito antes de que se sigan así, porque así se siguen y ya luego uno ni puede preguntar Perdón. cosas. No, no, está bien, yo nomás digo lo que pasa a veces. Daniela Pastrana tiene una afición a un juego de mesa que se llama Risk, ¿no? En el cual sale un mapa mundial y se ponen estas pececitas, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer un símil un poco en este mundo multipolar que se está reacomodando, pues ¿cómo quedaría este mapita del Risk ahora después de esto? Vemos a Rusia llena de tanquecitos y a Ucrania con algunas pocas tropas estadounidenses. ¿Cómo se podría ir reacomodando? Ahora ya no hay tanques, ¿no? Ahora más bien hay dólares y economías y tratados comerciales, pero bueno, un poco cómo va acabando este mapa y pues más bien eso, cómo va acabando el mapa mundial. Esa es una pregunta interesante. Diría yo que China tiene buena parte de África, buena parte de América Latina y bueno, obviamente buena parte de Asia. Estados Unidos tiene otra mitad de América Latina. eh, Quizá está peleando el Medio Oriente y tiene el Medio Oriente, ¿no? Está tratando de cortar por eso la ruta esa de la seda en Panamá, porque tiene ese canal abierto y, y pues no sé cómo verá Ingrid lo de Europa. Yo creo que ahí Rusia tiene, tiene más bien tiene su resistencia y tiene intereses importantes, pues Rusia era el que abastecía de gas a Europa, ahora cambiaron las cosas, pero tenía, digamos, la energía, el comercio con Europa y con la otra parte de África, ¿no? Hay que poner atención a cómo están jugando, porque el tema es que hay dos aliados ahí, ¿no? China y Rusia, y Estados Unidos pues no está peleado con el resto de la humanidad, está tratando de volver a ser el super único en condiciones que realmente pues no son iguales que las que ha tenido en otros momentos. Pero lo que sí es que nosotros estamos en medio de esta guerra. No creo que, aunque haya personas como Dolia Ceres que piensan que los rusos nos quieren invadir acá y con Nina Finogénova y cosas así nos quieren atacar. En realidad yo creo que acá en América la disputa pues muy clara está entre China y Estados Unidos. Las piezas del tablero se están reacomodando, pues. O sea, voy a contestar a la misma pregunta porque es muy buena pregunta, chicos, porque efectivamente estamos viendo un reacomodo. Un reacomodo como una cosa de aceleración, porque además Trump viene a acelerar los procesos y esto iba para el mismo camino, solo que se iba a tardar mucho tiempo. Y Trump, como es una dinamita naranja, va todo moviéndolo a la velocidad de la luz, entonces ya se están reacomodando las piezas y están pasando cosas bien extrañas. Yo creo que todavía no hemos podido leer algunas cuestiones, como que efectivamente la disputa de los ejes más o menos la misma, es decir, cómo hacer para que China y Rusia y India no avancen, o BRICS, digamos, y cómo Estados Unidos puede ser great again y ser grandes de nuevo en una retroutopía que nunca existió, porque nunca fueron tan grandes ni tanto tampoco. Y ahora tienen el mega, porque es el maga. Ahora tienen mega, que es make Europa great again. Hacer que Europa sea grande de nuevo. No va a pasar. Eso fue con los romanos, ya fue. No, pero Europa ya fue, ya. para Europa ya o sea, No, nadie los está invitando a ningún lado, ¿no? Y no, bueno, es está como el. creciendo. El tema es que está creciendo ahí la ultraderecha. Ahí el tema es eso, a Alemania y Exacto. Francia, ¿no? Te traen en Europa. Sí, sí. Échale, échale. No, es que como el Risk, ¿no? O sea, mantener Europa es muy difícil porque tiene muchas fronteras, tiene muchos intereses, tiene muchos ultraderechistas también. Entonces, Y pues bueno. tiene unos políticos muy brutos como el del presidente de España y algunos otros que no se dan cuenta de que están en un nivel de intrascendencia tremendo. Pero bueno, ahí hay que tener atención en algunos, ¿no? Alemania, Francia, donde sí hay otros grupos que podrían aliarse. Ahora, ¿con quién? Porque Esa si es siguen la. Sí. pensando que la alianza es con Estados Unidos, bueno, pues ahí les contamos, miren a Zelensky, miren a Guaidó, miren a Mundo González, miren a ver cómo les vamos explicando nosotros que ya tenemos un poco de experiencia en relación con Estados Unidos, que no tiene amigos, solo tiene interés, Es el ¿no? bully del curso, es el bully del curso. Y Europa es como que ahora quedaron solos en esta cuestión.
porque además Europa no está desarrollada, o sea, fíjense ustedes, estamos en la carrera espacial actual, que vendría a ser la inteligencia artificial, la tecnología, ¿no? Que es la carrera espacial de nuestros días, donde China va muy rápido, donde los BRICS en general van bastante rápido, Estados Unidos va también a la carrera. ¿Y en qué está Europa, díganme ustedes? ¿Ustedes creen que Europa está desarrollando tecnología? Nada, están aferrados a Es sus que están con sus ruinas, reyes, están en el siglo con, XIV, están sí, con sus monarquías, coronando reyes. aferrándose a los castillos, aferrándose a las ruinas del Imperio Romano, ya fue, o sea, amigo, el Imperio Romano ya pasó, aunque los hombres piensen todo el día en el Imperio Romano se acabó, se terminó, y ahí está Europa aferrada a una cuestión totalmente retrógrada, no están para nada participando siquiera de la disputa hoy económica en ningún sentido posible, y por eso traen todo este fascismo de vuelta, porque el fascismo digamos, la extrema derecha o estos movimientos nazis que hay, siempre lo que hacen es apelar a un pasado glorioso, Pero de es un cuando pasado fuimos del siglo grandes. XVII, XVIII. Sí, es Es un que pasado que ya pasó y que ya pasado ya muy fue. pasado. Y yo los invito a meterse a TikTok, que siempre es bueno revisar TikTok, o la red china, que es mejor todavía, la red Note, y ver las imágenes de TikTok de las ciudades chinas. Los invito a ver el nivel de la ciudad china, la tecnología de la ciudad china, que parecen como sacadas de la ciencia ficción, y ver a Europa con sus caminitos de piedra, con sus baches ahí, con sus ruinas, con sus piedras, todo bien, bonito, pero la verdad que estamos en otra dimensión de las cosas, ¿no? Y por eso aparecen los nazis, porque efectivamente vamos a volver nosotros a ser grandes, vamos a volver al Imperio Romano, a Carlos Magno. No, no va a pasar. Ya fueron y se aliaron muy mal con Estados Unidos, perdieron todo en esta partida, digamos, de Ucrania, y en la partida de Gaza también van a perder todo, porque le han invertido una cantidad de dinero a armas ahí en Gaza y en Ucrania. Y la verdad es que Europa, yo creo que hoy en día, en serio, que veo que no tiene por dónde poder remontar a su situación, digamos, económica y de lugar mundial, y más bien la disputa está entre estos otros imperios. Y ahí, Dani, yo no sé, y ahí es la parte que me da un poco de temor, cuando veo a Putin, a Trump y a Xi Jinping, que más o menos son del mismo corte, ¿ah? O sea, uno facho, el otro para el otro lado, pero en términos del estilito, digamos, de gobernanza, el imperialismo, el capital, esta cuestión de ser los líderes del mundo, y uno dice, son bien parecidos en muchas cosas, y además se están haciendo amigui, entonces yo no sé Y si el los nuevo nombres orden fuertes, mundial, ¿no? El super orangután, uno rojo, otro sí, blanco y otro, lo que siempre, todos, o sea, naranja, sí, todos de todos colores si quieren, pero son el mismo prototipo del super macho alfa, ¿no? Para gobernar el mundo ellos solos, como si fueran de estas películas de los, ¿cómo se llaman estas? Los Avengers, ¿no? los Eso, Avengers, eso sí, que bueno, que es el Capitán América, Superman y así, que dices, bueno, es su nueva edición, ¿no? Es los en su nueva superhombres, edición. ¿no? El superpatriarca para dominarnos a todos. Ay, no, de verdad. Bueno, Sí, así está el yo mundo, no sé chicos, así qué, está el sí, mundo. qué Ya tipo de saben que alianzas van a últimamente establecer andamos entre un ellos. poco pesimistas, pero es que así está el mundo. Muchas veces, si el mundo se va a acabar, que uno se decida a querer a quien quiera querer, sobre todo en los días como hoy. Me permito meterme tantito para citar un comentario que nos deja Laura López López aquí en los comentarios. Dice, Europa solita se ha desmarcado al ser tan lacayo de los Estados Unidos. El ejemplo perfecto es la solución que estamos viendo ahora Ucrania. Y al respecto de estas glorias pasadas, comenta la misma Laura López, es una vergüenza cómo ha respondido con la amenaza a Groenlandia. Alemania da vergüenza yendo hacia la derecha, al igual que Francia, completamente fuera. Y pues sí, así es la realidad que estamos viendo ahora. La Europa insumisa que visitaron los zapatistas, pues más bien ahora parece la Europa que está volviendo a las primeras décadas del siglo pasado, en los albores de los fascismos y de estos movimientos horrendos que desataron una segunda guerra mundial. Pero bueno, salvo sus mejores opiniones que quieran agregar algo más, creo que sería bueno ir cerrando, pero pues no sé si quieran agregar algo más. No, yo solo quiero, bueno, habrá que estar pendientes esta semana de la resolución esta del ultimátum, que es básicamente eso, ¿no?
Trump diciendo en Gaza el día 15 tienen que estar entregados todos los rehenes y no, se rompe el alto al fuego, que además ya habíamos advertido que estaba muy endeble ese alto al fuego, ¿no? Entonces habrá que estar ahí también muy pendientes. Trump está con esta estrategia de, es un poco como este generador del caos, ¿no? O sea, está el ecosistema en caos y él incendia todas las praderas para todos lados, con sus aranceles, con sus declaraciones infames, obviamente tratando de ganar como terreno para generar terror y parálisis en el mundo, pero pues hay que estar pendientes también de las resistencias. Las resistencias ahorita, hoy por hoy, están surgiendo, aunque sean pequeñas, en América Latina. Eh, Habrá que ver, ¿no? En África están, digamos, tienen algunos grandes problemas también. eh, Están teniendo momentos difíciles, distintos. Creo que el año pasado hubo como 10 golpes de Estado nada más en, en distintos países, nada más así, bajita la mano. Entonces las resistencias están acá y pues vamos a tener que estar ahí muy pendientes de cómo se arma o no el bloque. También en función de lo que platicábamos en la Mesa Roja, se las recomiendo mucho, de el lunes pasado, lo que ocurra con Ecuador, que es importante. Las elecciones en Ecuador se van a definir en abril, van a ser importantes para Ecuador y para la recomposición en América Latina también. Yo haría un comentario como saliéndome un poco de la contingencia solo de las alianzas y otros que ustedes saben, un día somos amigos, al otro enemigo. Entonces está muy inestable por ahora el tablero geopolítico como para decir a ciencia cierta cómo se va a reestructurar. Sí decir que al final del camino el mundo es capitalista. Les hago solo ese comentario. El mundo es capitalista y estamos viendo crisis del capitalismo con sus respectivas ideologías que sostienen el capitalismo. Cuando hay crisis, la ultraderecha siempre surge, son los momentos autoritarios, digamos, donde se tiene que asentar una cierta lógica, pero al final lo que yo no sé si uno podrá observar en algún punto, que sería como la esperanza posible, es que en distintos lugares hiciéramos la reflexión, una reflexión básica de, bueno, que quizá el capitalismo no es la mejor forma, ¿no? Podría el mundo hacer esa reflexión en algún momento, sería bueno, positivo, y no sé, probar otras experiencias de organización de medios de producción que no sean la que tenemos ahora, porque la verdad es que esto se reconfigura, pero siempre en aras del capital, o sea, no hay vencedores en esta batalla, porque en la medida de que la reconfiguración mundial o el mapa geopolítico esté alineado, digamos, a esta lógica del capital, nunca va a ganar nadie. O sea, eso es la verdad del asunto, ¿no? Y puede estar muy moderno China y qué bueno, y puede haber ciudades muy punk, postmodernas, todo lo que ustedes quieran, pero sigue la riqueza estando en manos del 1% de la población mundial, donde el 99% de la población mundial está bajo la línea, digamos, de lo deseable, donde la opresión, los explotadores, los explotados, y eso no solo dentro de los países, sino que a nivel mundial también, o sea, también está la configuración de los países explotadores y los países explotados, ¿no? Las colonias, los países colonizadores, y ahí estamos nosotros en Latinoamérica, como el tercer mundo clásico, ¿no? Junto a África, tratando de sobrevivir a esta situación de expolio permanente. Pero claro, es un modelo, es un sistema que la verdad que tendría que ser repensado y al menos plantearnos posibilidades, la que sea, para salir un poco de esta lógica, porque lo único que vamos a ver van a ser reconfiguraciones permanentes en un modelo del capital donde siempre la primacía va a estar ahí y siempre va a estar en manos de unos pocos y siempre va a haber explotación. O sea, la verdad que no vamos a salir nunca de ese entramado porque está en la base, ¿no? Está en la base de nuestra conformación social. Y eso, nada más, porque justo lo que quería decir y relacionado con esto que dice Ingrid, cuando decía la resistencia está en América Latina, y América Latina incluye Estados Unidos, incluye Canadá, porque tienen una amplia población latina, esos dos países, y las resistencias están ahí con los grupos de trabajadores, de sindicatos. Hay que recordar quiénes le han puesto el alto a, por ejemplo, Elon Musk. Han sido los trabajadores de Tesla, han sido los trabajadores de Amazon, han sido todos estos trabajadores que les han parado la producción y entonces les han dicho, a ver, resuélvelo con inteligencia artificial, ¿verdad? Y por eso no les gusta nada a los sindicatos, sino eso, porque son esas resistencias las que están poniendo
por delante un modelo distinto, o por lo menos que se respete lo más básico, y son los que han estado en estos últimos, en lo que va desde 2025 frenando a esos superpoderosos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. Básicamente, proletarios del mundo unidos, por favor, hacemos el Por llamado favor, internacionalista, por proletarias, favor, Ingrid, proletarias también, ahora es todo con vamos a actualizar el marxismo. Proletarias del mundo unidos, internacionalistas siempre. No nos sirve tampoco estar dando la batalla en nuestro microterritorio. Importantísimo unirnos, ¿no? Ante pues, ante estos escenarios que no son nada halagüeños, pues ya sabemos que así está la realidad, ya sabemos que así está el mundo. Pues muchísimas gracias, Ingrid, Daniela Pastrana, por estos minutos. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir pensando en cómo no someternos a los designios de este mundo capitalista terrible, que el cual busca comerse todas nuestras esperanzas, quitarnos las lágrimas, embotellarlas y vendérnoslas como refrescos. Seguimos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.